Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con XRP y las criptomonedas que están dentro del marco regulatorio de ISO 20022. En este caso les quiero hablar de la evolución que ha tenido Bitcoin en este último día, qué ha pasado con XRP y qué noticias nuevas tenemos para XRP. Traigo buenas noticias, quédense hasta el final. Les voy a hablar de lo que está pasando en Colombia con el Banco de la República, de lo que puede pasar con JP Morgan y una cantidad de cosas. Vengan a ver qué es lo que tengo para contarles. Arranquemos con que el Global Market Cap está en 1.26 trillones, ha bajado un poco en el último día, 1.14% ha bajado, y mientras tanto Bitcoin se mantiene por encima de los $34.000, ha alcanzado a tocar los 36.000. Ahí está muy cerca de los 34.100, ha tenido un movimiento positivo en la última hora, negativo en los últimos 24 horas y muy positivo en los últimos 7 días, que ha subido 17%. El value market cap está en 665 billones de dólares y miremos, Ethereum está en 1.788 dólares, ha subido casi 13% en la última semana, mientras que XRP no ha subido tanto como esas dos monedas, pero sí ha subido y ha roto esa resistencia que tuvo de 50 centavos, y hoy en día esa resistencia se vuelve más un soporte. La idea es que muchos estamos esperando que llegue a los 60 centavos de dólar nuevamente. XRP está en los 55,33, ha subido 6,57 en la última semana. El último día ha bajado 0.29, es un poquito. Y mientras tanto, vamos viendo acá arriba a la derecha el Fear and Greed Index, el índice de miedo y de codicia, que está supremamente positivo, lo cual muestra que hay una cantidad de gente interesada en invertir y que lo veremos acá en esta noticia, que se está viendo realmente en el mundo retail. Miren, en el mundo retail en Inglaterra se ha aumentado la cantidad de personas averiguando cómo comprar Bitcoin y ha aumentado 826% la cantidad de personas buscando en Google a ver cómo hacer para participar en este mundo de las criptomonedas. Miremos un poco otra noticia interesante, que es Ripple y Uphold hicieron un acuerdo, una alianza que hoy en día está funcionando muy bien, y lo que está lanzando esta alianza es con un premio de 20.000 XRP a la comunidad que participe en trades en Estados Unidos. Esto es por fuera de Estados Unidos, no está permitido. Están tratando de incrementar las transacciones de XRP dentro de la plataforma de Uphold. Uphold es una billetera virtual muy sólida y ha crecido bastante, tiene una cantidad de accesos y cosas muy interesantes. La otra noticia que les quería contar tiene que ver con JP Morgan. JP Morgan está sacando una moneda digital igual que lo hizo Citi hace poquito, pero lo que me causa las dudas es esta noticia que encontré, donde hablan que JP Morgan, esta noticia es de Cryptonomist, que hablan que JP Morgan en el momento tiene 7.5% de su total patrimonio en XRP, lo cual se me hace muy grande. No sé, habría que revisarlo un poquito, porque lo que están hablando es, primero, que hablaban que Coin, la moneda de JP Morgan Coin, iba a hacer competencia de XRP. Ahora sale esta noticia de que XRP hace parte del portafolio de JP Morgan con un valor tan grande de 7.5%. Causa algo de dudas y pensar que de pronto JP Morgan está utilizando o va a utilizar XRP para mover esa criptomoneda que se está craneando dentro de su protocolo. Vamos a ver, les dejo esta inquietud. No sabemos bien qué pueda pasar, pero hay que estar atentos a ver cómo evolucionan las monedas de los bancos digitales, como son el caso de JP Morgan Coin y la de Citicoin. Y la noticia del momento para Colombia tiene que ver con este anuncio del ministro de Hacienda, que hablaba que va a sacar una moneda digital donde el emisor primario es el Banco de la República. Es importante saber que XRP lleva tiempo desarrollando una alianza con el Banrep, y en este caso esa alianza
ha sido motivada y ayudada por Peer Systems, que lo anunciaron en junio de este año. Esta noticia es muy positiva, es un nuevo país que ya está adelantándose con su CBDC y desarrollando este nuevo protocolo. Esta noticia es de ayer, es muy pronta, muy nueva, y acá en Colombia se está desarrollando de igual manera un proceso para tener un poco de tributos con respecto a la posesión de criptomonedas. Para eso lo reportó la DIAN hace poquito también. Son noticias que hay que darlas, hay que estar muy atentos, y creo que esto es una noticia supremamente positiva. Por lo menos en Latinoamérica tenemos un país que ya está adelantando en este proceso. Bueno, si les gusta esta información, si quieren saber un poquito más, pongan en los comentarios, y siempre les agradeceré que comenten y se suscriban al canal cada vez que puedan, y si pueden darle un like, más que bienvenido. Nos vemos en la próxima.